Bueno, ¿cómo aparecí en Made in Argentina? Yo trabajé muchos años, muchos años con Juancho Jusit en su productora de publicidad. O sea, me llamaban para ser asistente de cámara. Yo era foquista y entonces nos conocimos ahí. En ese momento él trabajaba con dos directores de fotografía. Uno que se llamaba Reinaldo Pica, que era con el que yo iba a trabajar. A veces trabajaba también con el otro, dependía. El otro era Juan Carlos de Sanso, después conocido como director. Y ahí trabajaba Gorrión, que era como el ayudante de cámara de Sanso. Pero a veces nos mezclábamos porque uno estaba ocupado, lo que sea. Entonces, así que trabajé muchos años en comerciales con Juan José Jusit. Y después, en una oportunidad, me pidió de hacer la cámara en uno de sus comerciales. Y a partir de ahí trabajé también como cameraman de él, no mucho, porque trabajaba más con Lenardi, con Juan Carlos Lenardi, que también era cameraman. Yo eventualmente trabajaba en sus comerciales como cameraman. O sea que nos conocíamos mucho. Y en un momento, cuando yo empecé a hacer fotografía, que ya hice mi primer largo, que se llamó Sin Fin, mi segunda película como director de fotografía, la iba a hacer el Chango, la película se pasó de fecha, hubo toda una serie de cosas, y la película no la hizo el Chango, entonces pasé a hacerla yo. Me llamó a mí para hacerla. Y ahí me pasó el guión, y ahí fui donde, bueno, fue como mi debut en un punto con un director ya reconocido, ya que había hecho otras películas, y yo no iba a hacer la cámara porque Jusit trabaja siempre como muy diferenciado, no quiere que el director de fotografía haga la cámara, prefiere contratar un cameraman, que en este caso fue Aldo Lobótrico, con el que yo había debutado con El Padre. Y bueno, y ahora estaba trabajando, había sido yo ayudante de Aldo en un momento, del padre y de Aldo, y ahora estaba trabajando con él, digamos, de alguna manera a mis órdenes, cosa que a mí me dejaba muy tranquilo porque era un excelente cameraman y colaboraba mucho con el director. Yo aprendí mucho trabajando con Aldo de la función del cameraman. La película se filmó en Buenos Aires, al revés de lo que aparece en la película, que empieza en Nueva York. Se filmó todo lo de Buenos Aires en Navidad, muy cerquita, porque filmamos en noviembre, octubre y noviembre. Como esto transcurría en Navidad, estuvo bien. Y después nos trasladamos a Nueva York, una vez terminado de filmar acá. 2 días después viajamos todos a Nueva York. La anécdota que te puedo contar de eso es que yo no conocía Nueva York y llegamos un domingo a la tarde, nos instalamos en el hotel, me fui a pasear con el asistente de dirección, con Víctor Dinenson, con el que soy muy amigo y que después hizo varias películas como director, en ese momento era el asistente de dirección. Tomamos un subte, empezamos a mercar y lo primero que vemos es unos negros jugando al básquet, en una cosa así, estamos dentro de una película acá. Entonces ahí empezamos a decir nosotros que el cine americano era naturalista, no habían inventado nada, todo está ahí a la vista. Eso fue el domingo, ya casi de noche. Al día siguiente empezábamos a filmar y lo primero que filmamos en Nueva York fue la secuencia de títulos, que está filmado desde un helicóptero con todos los títulos. Por lo tanto, casi te podría decir que mi primera visión directa de Nueva York fue arriba de un helicóptero paseando por toda, bueno, no paseando, pero filmando por toda la ciudad. Así que fue bastante auspicioso. Por supuesto que todo eso que se filmó al final, como final de película, filmamos inclusive en Navidad, filmamos con todo Nueva York ornamentado y todo lo demás, es el principio de la película. Y ahí filmamos con Brandoni, nos divertimos mucho. Una situación que hubo, ellos van a comprar los regalos a un lugar, los atiende un colombiano y les pregunta si no vamos a Buenos Aires, qué sé yo, si se van definitivamente o se van a quedar, y hay una contradicción ahí entre los dos y después se sientan en un banco
frente a Plaza de por medio, frente al Hotel Plaza en Nueva York, y tienen como una pequeña discusión sobre, uno dijo una cosa, otro dijo otra, y da la casualidad que la noche que vamos a filmar eso, estaban filmando Hechizo de Luna en una de las cuadras casi frente al Hotel Plaza. Estaban filmando Hechizo de Luna con una cantidad tan grande de luz era la cantidad que tenían, que yo filmé sin nada, filmé con la luz que rebotaba, pasando la Quinta Avenida, pasando la placita frente al Hotel Plaza. Aún así, casi a 100 metros o 200 metros, era tanta la luz que tenían puesta que yo filmé la escena esa sin nada de luz, solamente con el rebote que venía de ahí. En ese momento, de fondo, era una juguetería muy famosa, la juguetería Schwartz, y ellos estaban sentados en un banquito y el director de arte le había puesto nada más que unas lucecitas a la vidriera como para que tuvieran, pero toda la luz venía de lo que le sobraba a Hechizo de Luna. Fue una filmación muy interesante, de mucha historia, porque fue la última película o por lo menos la última en la que yo tuve conocimiento de Pedreira, del director de arte, que era una persona de una sensibilidad impresionante. En realidad, a mí me parece que yo te decía, la última película que hice como cameraman, que fue Espérame mucho, me parece que también él hizo la escenografía de... sí, fue él el que hizo, pero yo Made in Argentina fue la última película con la que trabajé con él. Y tenía una sensibilidad muy impresionante, le estaba armando una cosa en el Colón en ese momento, como una especie de regisseur, en la parte artística, digamos, de esa obra, y recreamos mucho, por ejemplo, todo lo que es el patio se filmó en una casa realmente de Lanús, no el taller, que está filmado en otro lugar, pero lo que él hizo fue como una puerta, que era como una puerta trampa, que tenía, él había inventado una cosa que era como algo así como un lugar donde este mecánico tenía algunas llaves, digamos que era como un panel de herramientas, y la puerta se abría y se veía una pared pintada del color que iba a tener después el patio. Entonces estos dos elementos se ponían uno de un lado, otro del otro, y cuando filmábamos en el patio, y si la cámara apuntaba hacia la puerta del taller y eso se abría, lo que se veía era el panel de herramientas, que lo llevaba y lo ponía en el taller, en el patio, ¿se entiende lo que digo? Después en la película creo que no está muy usado eso, no sé si está usado inclusive. Y ahí tengo una situación, bueno, yo siempre me llevé muy bien con Jusit porque él es un tipo que en la época en que no existía el video así, tanto que trabajaba yo en publicidad como en este largo, él se ponía exactamente detrás de cámara, y entonces veía exactamente lo que pasaba. Veía lo que pasaba con el actor, los cruces, si alguien había tapado a alguien. Y yo contaba antes que el cameraman era como el primer referente de eso, porque terminaba corte y todos le preguntaban qué había pasado y el cameraman relataba. En este caso con Jusit, la característica, entre otras buenas características, una de las cosas interesantes es que él exactamente veía lo que pasaba en el cuadro, sin tener la pantalla de ninguna manera. Él sabía con qué lente trabajar, pedía el lente S, pedía el 50, pedía el 35, lo pide, todavía sigue trabajando. Sabe perfectamente de cómo es lo que tiene que hacer, cómo lo quiere ver, si hay un traveling, si no hay un traveling, si se corta la toma acá. Bueno, sabe perfectamente todos los dispositivos del rodaje. Cuando él decía corte, decía, sí, ya sé, pasó esto en la toma, hagamos una nueva, hagamos una más. Le daba una indicación a los actores, qué sé yo. Ahí aprendí una cosa que te dije antes, que fue
lo que los directores de fotografía tienen con respecto a los actores. No te lo dije a vos en realidad. Los directores de fotografía tienen algo en común con los actores. Vos decís, ¿qué puede ser esto? Los actores trabajan con una estructura interior y no se tiene que notar cuando componen el personaje esa estructura interior. Los directores de fotografía trabajamos con una estructura que no es interior, sino que es la estructura exterior, lo que yo llamo los dispositivos de luz, y no se tiene que notar que es un dispositivo, que es una luz artificial, que está puesta, que está... Y entonces, en ese sentido, trabajamos con una idea de cómo debería verse esto, armando una estructura exterior, de cómo debería ser el resultado. Y vamos forzando las situaciones para que lograr el resultado y que no se note el dispositivo. Esta comparación con los actores la aprendí filmando la película esta en Argentina. Hay un momento en que hay dos actrices, una que viene de Nueva York, la otra que viene, dos personajes, uno que viene de Nueva York, el otro personaje lo trabaja como si fuera el ama de casa, con olor a sopa, que es la mujer del negro. Y en un momento, yo a veces participo de los ensayos de los actores. Y entonces la actriz dice, hay un momento que dice, no, yo te vi bajar del avión y me parecías, ¿no? Y ella da a entender que la cuñada es como un personaje importante. Y en el ensayo de esta escena, la actriz dice, yo pensaba en que ella venía de Estados Unidos, bajaba del avión, era como Jacqueline Kennedy. Y yo la imagen que tengo, la imagen que trabajo interiormente, es como si mi cuñada fuese Jacqueline Kennedy. Dije, acá está, hay una clave que yo tengo que aprovechar esto. En el rodaje la hago a la ama de casa, la que la ve a la otra como Jacqueline Kennedy, como un personaje un poquito más, como que tenía que afearlo un poquito. Una luz que no la favorece tanto, pero en todo caso no es que la desfavorezca, sino que no es una luz cosmética. En cambio a la otra, para tratar de transmitir lo que está diciendo esta actriz, al otro personaje, lo trato, que es Marta Bianchi, lo trato con mucha luz cosmética. Están en el patio, pero la trato con mucha luz cosmética, así que la mirada de una con respecto a otra, el espectador tiene que sentir una diferencia, una diferencia estética, una diferencia, no digo deslumbrante, de una a la otra, pero bueno, traté de dar como, le puse brillo en los ojos, cosa que a la otra no le hice, le puse una luz envolvente, cosa que a la otra no le hice. Entonces había una diferencia entre las dos, entre el plano y el contraplano de una, y la sensación que yo tengo es que una se ve deslumbrante. No sé si me salió Jacqueline Kennedy, pero fue como la idea esa de trabajar un poco los personajes. Ahí en ese patio es donde aprendí una técnica, o puse en práctica una técnica que esa se la vi hacer a Juan Carlos de Sanso. Trabajé yo como cameraman de una película que hizo de Sanso y él me explicó, aprendí mucho de Sanso. Una de las cosas que aprendí es, en la medida que puedas no dependas tanto de la luz exterior. Entonces, o sea, menos si estás en un interior y dependes de la luz exterior. Él tamizaba todo, tela blanca, tela blanca, tela blanca, tela blanca. Y ahí en ese patio, lo que hice fue, justamente, el patio tenía una parra. Entonces, lo que hice fue tener una tela blanca arriba de la parra, que con los eléctricos íbamos, en ese momento ya había HMI, o sea que yo tenía en algunos lugares que podía poner, tenía un HMI 1 que podía mandar luz a través de la parra. Entonces, ¿qué hacía?
tenía el tamizador. Por momentos, en algún ángulo, destapaba un poquito y le filtraba la luz del HMI a través de la parra. Entonces marcaba en un lugar y tapaba el sol con una bandera, si era que iba a entrar en algún momento por esa abertura que yo había practicado. Entonces lo que tenía era, la escena duraba toda la mañana, no era así porque Juancho filmaba muy rápido. Esa película por lo menos se hizo bastante rápido. Filmaba, entonces yo tenía esa luz permanente, era como un decorado, aunque sea una luz, no es natural. Entonces tenía esa mancha por momentos de sol en el patio, en alguna pared, pero que lo tenía permanentemente, no iba a haber problemas de continuidad. Las caras estaban bien, porque inclusive rebotaba luz, o me manejaba con luces chicas, lo que podía, con luz de tubo, que en ese momento se habían empezado a usar mucho las luces, los plafones con luz de tubo, fluorescente, que estaban más o menos corregidos, no tenían tanto verde, o si tenían verde había que poner una gelatina, no me acuerdo mucho de eso ahora, pero bueno, era muy complejo eso. Entonces hay mucha cosa de esa. En general no dependía de la luz, siempre la tamizaba la luz directa que entraba, porque se empezaba a filmar y el rodaje puede durar 15 minutos como puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y siempre filmás para un lado primero y para un lado después, pero no sabés en qué momento, por algún motivo, el sol se oculta atrás de una pared y se te acabó el efecto de luz ahí y no tenés más continuidad. Entonces trato de armar siempre dispositivos de luz que me permitan no estar dependiendo de la luz solar. Yo creo que es probable que se haya tomado como partido, ahora no recuerdo exactamente, pero como partido porque como las escenas del patio son las escenas de la obra de teatro que se llamaba Medellín Lanús, la obra de teatro de Fernández Tiscornia. La película está basada en eso, está recreado todo lo que se habla de Nueva York, de todo lo demás. Pero la esencia es ese patio. Entonces es probable que Jusita haya pensado, mira, lo pienso ahora, no se me había ocurrido, igual hay escenas en la cocina y hay unos movimientos, pero posiblemente lo de la cuarta pared está porque la obra de teatro era así, la obra de teatro era el patio y las habitaciones y la cocina que daban, las puertas que daban a esas habitaciones. Y a lo mejor entonces como el espectador ya asumía, los actores la habían ensayado mucho, habían hecho una temporada importante o 2 de la obra de teatro y todo eso, es probable que a lo mejor ya haya tomado partido por eso, por decir, bueno, la cuarta pared, siempre estamos de espaldas a esta pared y tenemos esto con traveling, con todo, pero en los primeros planos, pero siempre apuntando a esas 3 paredes. Porque estábamos filmando, en Buenos Aires estábamos filmando casi en la misma época. Acá es verano importante, con luz así, mucho tiempo, y en Nueva York estaba casi todo nublado, nieve, época de Navidad, y la luz es muy diferente, muy diferente. Entonces se producían fenómenos muy interesantes que los pude aprovechar, que eran todos los reflejos, si salía un poquito el sol, o si estaba un poquito luminoso el cielo, se producían reflejos de los edificios vidriados, que había muchos, entonces había toda una serie de, sobre todo colores ocre, había mucho de eso que se reflejaban en los vidrios y hacían unos efectos muy interesantes. En algunos lugares se siente, yo lo veo, a lo mejor el espectador no lo ve exactamente, pero recuerdo exactamente qué pasaba en cada lugar. Si veo la película la recuerdo perfectamente. Yo de todas las películas tengo muy buenos recuerdos siempre, porque le pongo mucho amor, qué sé yo. Hay algo que me pasa, soy muy intuitivo. Cuando me llaman para una película soy muy intuitivo. Y sí, cuando siento que hay algo, no lo sabría explicar, pero cuando hay algo raro, ya voy con cierta presunción y no sé si me gusta bien. Cuando uno come algo que tiene idea y a lo mejor se descompone al día siguiente puede ser porque la comida estaba mal o porque uno ya se preparó para eso. Bueno, con las películas, con la elección me pasa lo mismo. En general, si tengo buena intuición, me va bien en la película, me va bien.
y trato de rodearme siempre de los colaboradores míos que tengan la misma pasión, el mismo compromiso, por lo menos, por el trabajo que hacen. De esta película en particular, de Made in Argentina, lo que te puedo decir es que fue todo muy interesante. Trabajar con actores tan en ese momento, además, y aún ahora, de primera línea, con un compromiso con sus personajes, trabajar con un director bastante consagrado en ese momento también, que me diera la oportunidad de hacer su película cuando en realidad yo había hecho solamente una película y que él me venía conociendo de mi carrerita de ayudante de cámara, cameraman y qué sé yo, y que me da la oportunidad de hacer la foto, la verdad que fue como un espaldarazo importante. Haber viajado a Nueva York a filmar, haber tenido esa experiencia, haber hecho un trabajo interesante con el laboratorio de acá y con el laboratorio de Nueva York, porque se reveló en un laboratorio que se llamaba DuArt, que era como las películas de Woody Allen se revelan en DuArt. Yo creo que todavía tengo la carta de gris que me regalaron en DuArt, y sentarme en esa sala y sentir que, a lo mejor no, porque había varias salas, pero sentir que ahí se había sentado, qué sé yo, los directores de fotografía que trabajaban con Woody Allen, y bueno, Gordon Willis, por ejemplo, que hizo casi todas sus primeras películas. Acá se sentó Gordon Willis, tal vez al ver a unos. Para mí fue muy, muy emocionante, muy importante, me ayudaba, estas películas me ayudaban a sentar un poco las bases de lo que después podría ser mi carrera o no, en ese momento no lo sabía. Claro, lo que se hizo en la película fue como alargar un poco la historia. Claro. Ellos van a comprar las aceitunas para hacer una picada, aparece la escena del casamiento, por lo cual ellos vienen, que es como la familia de él, la pizzería que se encuentra con el amigo taxista, cuando vienen de Ezeiza, que van pasando por una cosa que fue como sugerencia del asistente de dirección y mía también, de ese lugar, que eran las Catalinas, las de Retiro, que recién, o sea, el tipo cuando se fue de Argentina, eso no existía, las Catalinas, eso fue todo en la época del Proceso. No porque una cosa de progreso, sino que, bueno, el que quería leer eso lo leía, que aparecía como un ámbito financiero que antes no existía, o existía más disimulado, menos no tan corrupto como Martínez de Oz, qué sé yo, no tan entreguista, digamos. Y de alguna manera, bueno, todas esas cosas son las que adornan la película.